Bien, después de esta introducción, un poco para tampoco desviarnos de que también somos seres espirituales y es importante trabajar en esto, ¿no? No olvidarnos que también es necesario alimentar y fortificar nuestro espíritu para seguir adelante. Y hoy día hemos propuesto un tema con la doctora Marcela Pascual. Hola Marce, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están todos? Ella ya ha venido varias veces, podríamos decir que es parte de este programa. Y bueno, nos pareció importante tratar este tema que lo hemos titulado ¿Qué pasa con los bienes cuando nos divorciamos? Es todo un tema, por eso nos pareció interesante tratarlo. Obviamente en el tiempo que tenemos va a ser todo muy resumido, reducido. Vamos a tratar de ser de hablar de lo más importante y sobre todo de ser muy claras para los que nos escuchan, porque bueno, observamos que por ahí hay ideas en la sociedad, en el común de la gente, ¿no? Que a veces no están, son equivocadas o no son totalmente así, y bueno, nos parecía interesante poderlo tratar. Así que bueno, Marcela, acá estamos. Bueno, ¿cómo están? Buen día. Primero, mientras escuchaba la oración, Adriana, pensaba en que es tan difícil el momento del divorcio, sí, y que generalmente hay muchas causas que generan estrés. Por supuesto, los bienes que corresponden a cada uno también son muy importantes, pero digo, siempre buscar estar asesorado o acompañado, pero sobre todo asesorado, esto en lo legal, por personas especializadas en la temática, porque el divorcio es doloroso, pero si lo convertimos en una batalla es peor aún. Exacto. Entonces, las personas que estamos especializadas en la temática tratamos de mantener el cuidado, el respeto y hasta el cariño, digamos, que hay que ponerle a esta situación compleja para evitar que sea una guerra y que corra sangre, por decirlo. Eso es lo que hay que evitar. Sí. Bueno, nosotros hablamos del sistema del patrimonial del matrimonio. ¿Y qué significa esto? Sería la forma en que organizan los cónyuges los bienes habidos durante el matrimonio. También acá es importante esto que vos decías recién de las confusiones. A partir del 2015 se incorporó una modificación importante en el Código Civil nuestro, que es el que regula este tema, como otros más, pero especialmente en este que vamos a hablar hoy, donde modifica la posibilidad de tener dos sistemas de afectación de los bienes del matrimonio. Lo que nosotros traíamos de antes era la comunidad de bienes, estos bienes gananciales, y lo que se incorpora es la separación de bienes, que es otra modalidad de organizar los bienes, pero que si no decimos nada al momento de casarnos, la ley va a entender que nos sujetamos al sistema del régimen de comunidad de bienes, que es una masa de bienes. No sé si en la facultad vos lo explicás igual, pero yo me acuerdo siempre que me lo explicaron como una bolsa a donde van entrando los bienes, las deudas, los gastos. Bueno, esa bolsa es los gananciales. ¿A qué se refiere? Son todos los bienes que se han adquirido durante el matrimonio, independientemente a nombre de quién estén. Exacto. O quién los administre, ¿sí? Esto es lo que hablábamos ayer, la salvedad que es importante hacer. Quien los administre puede, si pensamos por ejemplo en un auto, va a pagar el seguro, en un choque va a presentarse a reclamar el siniestro, va a pagar, pero no va a poder vender, porque la venta la venta es un acto de disposición. Exacto. Entonces excede a la administración común. Es decir, que al momento de querer disponer o de prendarlo al auto, por ejemplo, va a necesitar la firma y el asentimiento del otro cónyuge no titular. Bien.
hay veces que también los bienes entran en cotitularidad, es decir, titularidad de ambos. Exactamente. En el caso que decíamos, y que por ende, por supuesto, como cualquier cotitularidad, va a necesitar la firma de los dos. ¿Cuáles son los bienes que entran en esta bolsa desde el matrimonio hasta que se finalice por la causa de muerte o divorcio o separación de bienes? Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, salvo aquellos que se adquieran por herencia o sucesión, los que el cónyuge ya traía de antes, de soltero, de soltera, los que entran en lugar de esos, los objetos personales y la ropa personal son bienes propios, como lo es, siempre está el ejemplo del consultorio, odontológico, sí. Y es muy importante tener en cuenta dos cuestiones. Hay un listado, la ley hace un listado de cuáles son los bienes gananciales, pero es importante recalcar acá dos cosas: que sí son gananciales los frutos civiles de los bienes propios, es decir, el alquiler del departamento que yo tenía de soltera, y también lo es mi sueldo, que entra a esta bolsita de gananciales. Y también los premios. No así, por ejemplo, las indemnizaciones por accidentes de trabajo, las que se refieran a las lesiones, no las que suplanten los haberes caídos. Claro. Y también, por supuesto, hay bienes propios, como decíamos, aún en los bienes gananciales tenemos los bienes propios, que son los que referimos recién. En la separación de bienes, que es la otra modalidad de administrar los bienes, esto primero hay que hacer la aclaración, que se tiene que expresar al momento de casarse, o si se celebró el matrimonio y no expresó nada y quieren sujetarse y modificarlo a este sistema, tienen que esperar un año que haya transcurrido un año en el otro sistema para modificarlo y pasarse a este. Cualquier modificación del régimen, que puede ser de comunidad a separación o viceversa, tiene que ser expresado mediante escritura pública. Y también algo que hablábamos ayer, que por supuesto estas modificaciones del sistema no pueden usarse para evadir a los acreedores de cualquiera de los dos o de la masa de los gananciales. En la separación de bienes, cada uno tiene la titularidad y la administración y la disponibilidad absoluta de los bienes de su titularidad. ¿Sí? Sí, lo importante justamente es eso. Es decir, en el régimen de separación de bienes no hay, digamos, un derecho en expectativa por parte de ambos cónyuges en relación a los bienes, digamos, adquiridos durante el matrimonio. ¿Qué es lo que pasa en el régimen de comunidad? En el régimen de comunidad, si bien, como bien dijiste, la titularidad y la administración la va a tener el cónyuge que figura en la escritura pública, en el certificado de dominio, en el título del automotor, etcétera, porque sobre todo estamos hablando, la trascendencia es con los bienes registrables, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, más allá de esos derechos que tiene el titular, hay un derecho en expectativa del no titular que si se disuelve ese matrimonio, bueno, va a tener derecho a una parte de eso, ¿no es cierto? En cambio, en la separación de bienes no hay ese derecho de expectativa. Cada uno tiene lo suyo y administra y hace lo que quiere con lo suyo y no responden unos con otros en general, digamos, hablando, porque ahí después podemos hablar de temas de excepciones. Entonces, que a ver, esto un poco vino a consecuencia de que, por ejemplo, el famoso caso de la Susana Jiménez con el, ¿no es cierto?, a consecuencia de que decir, bueno, ¿por qué solamente tenemos un régimen, que era el de comunidad, donde compartimos todo durante el matrimonio, cuando tal vez fue uno el que más puso, el que, bueno. Entonces, por eso se vio que en el mundo hay otros sistemas, aparte de estos dos, que bueno, que
que había que incorporar esta otra posibilidad como para que elijan el matrimonio, los cónyuges, a qué régimen se quieren que rija sobre esos bienes que adquieran durante el matrimonio. Y muchas veces, si nosotros prestamos atención a los matrimonios, que cuando hemos ido a la celebración civil, a la boda. Sí. Civil, después del 2015, si se han prestado atención cuando leen el acta matrimonial, justamente al final generalmente se pone que que se van a regular o se van a regir por el régimen de comunidad. ¿Por qué? Porque si yo no digo nada, como bien dijiste, o sea, si ninguno de los cónyuges dice nada, la ley presupone que es este régimen el que les va a regir. ¿Y esto por qué? Bueno, uno, porque ya veníamos con esta tradición, otra porque es el régimen, digamos, más protectorio para la parte más vulnerable, digamos, porque esto también tenía que ver con la situación de las mujeres, ¿no? Esta forma, modelo, que ya no está, pero hasta hace tiempo sí, que era el hombre, el proveedor, el que salía a trabajar, y la mujer se quedaba en la casa, cuidaba a los niños, o sea, no trabajaba. Esto cambió hace rato, pero la ley no se había modificado en esto, y bueno, y pasaba esta situación, que se producía el divorcio y la mujer quedaba en una situación más vulnerable si no fuera este sistema de comunidad donde se reparte 50 y 50, que no es tan así, que no es porque 50 esa es la 50. creencia, pero bueno, después vamos a aclarar esto. Y yo creo, perdón que te interrumpa, Adri, yo creo que este es el sistema que también acompaña este proyecto en común, porque Claro, digo, las personas exacto. se cansan con un proyecto en común. Tal cual. Bueno, yo siempre se los pongo a las personas como que lo encuentro sencillo, que esto es una sociedad. Esto que uno emprende en el matrimonio es una sociedad. Y esta bolsita que decimos de los bienes gananciales es el capital de la sociedad. ¿Para qué? Para dedicarlo a un proyecto en común, que era tener hijos o no, la casa. Bueno, para ese proyecto son estos bienes. Al momento de disolverse, por la razón que sea, bueno, se sacarán las cuentas y cada uno se lleva lo que le correspondía. Digo, la mirada de la ley, lo importante con la modificación del 2015 es que nos agregan una opción que antes no la teníamos. Exacto. Y que teníamos que salir a dibujarla, por decir, hablando mal y pronto, la forma de evitar que algunos bienes cayeran en esta bolsa, los absorbiera el sistema. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de hacerlo, porque incluso no necesariamente son todos los bienes, vos podés hacer una aclaración de qué bienes van a quedar afuera y cuáles bienes van a quedar adentro, pero lo principal es que tenemos la opción. Eso por un lado. Y por otro lado, que ante la no expresión de la opción, la ley presume que nosotros, las personas, el matrimonio que se está celebrando, tiene un proyecto en común y va a tener bienes en común para afrontar ese proyecto. Entonces, es importante esto que vos decías, que la ley también tiene conductas de preservación, por decir, claro, de cuidado de este matrimonio y de todo lo que está alrededor de este matrimonio. Tal cual. Bien, bueno, entonces, ahí bien como habías aclarado, ¿no es cierto? Esto de que también está bueno, a veces pensamos que si yo trabajo, gano mi sueldo, es mi sueldo. A ver, sí, es mi sueldo, puedo disponer de mi sueldo, pero llegado el momento, si vamos a hacer división, o sea, nos separamos, bueno, si hay remanentes de ese sueldo o demás, es ganancial, o sea, hay participación del otro, porque bueno, es como vos decías, es un proyecto en común y todo va, más allá de que siga cada uno haciendo lo que quiere con sus bienes, que también lo que quiere con sus bienes implica que si yo compré con mi sueldo exclusivamente algo, un bien registrable, ese bien va a ser ganancial, no va a ser mío propio, como aquel que adquirí de soltero. Entonces, y no, porque por esto que yo digo, porque se entiende que vos hoy ganás un sueldo y lo invertís en esto,
es porque tenés un proyecto en común con tu marido. Entonces están construyendo, creando, mejorando a esta sociedad para la que se han unido. Al momento de dividirse, vamos a sacar la cuenta, pero digo, es importante recalcar la libre administración de los bienes, sobre todo en los hechos porque está la violencia económica, ¿no? Sí, Esto que se ve mucho, donde el varón le pide a la mujer que rinda cuentas o que le entregue el sueldo para que él lo administre. Entonces, es importante saber que esto va a esta bolsa, pero cada uno administra libremente y siempre suponemos, en este contexto que venimos diciendo, de la familia y del matrimonio. Lo importante es que al final de la cuenta, si hay un remanente como vos decís, bueno, era para esta bolsa y habrá que sacar las cuentas según como corresponda. Esto de los bienes, Adri, de lo que decíamos recién, también es importante considerar que en el 2015 se incluye otra modificación importante, que es tener en cuenta que los cuidados de la casa, el trabajo doméstico, la ama de casa tiene un aporte, que es el aporte de cuidado, esto que se habla tanto del trabajo invisibilizado o no remunerado. Entonces, antes, donde teníamos el modelo que hoy de a poquito va cambiándose, donde había un varón que solamente trabajaba, producía y era el que generaba dinero, y la mujer que estaba dentro de la casa, que se consideraba que no trabajaba, bueno, este trabajo de cuidado, bla, 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 es un trabajo no remunerado y es también el aporte que ella hace a esta sociedad. Por eso después tiene este derecho, tiene este derecho en expectativa que vos decías, de que, bueno, al momento de disolverse, si no, que sería muy fácil, el varón se lleva todos los bienes y la mujer se quedaría vacía. Bueno, preservando con esta idea de preservar esto, es que no importa quién haga el aporte, lo logrado es de ambos. Exactamente. Bueno, y también me parece interesante, digamos, cuándo se dividen, porque un poco hemos hablado cómo se dividen así muy genéricamente, pero ¿cuándo se divide? Porque a veces la gente dice, bueno, me divorcio y ahí nos repartimos y chau. Y no es tan sencillo. No. Lamentablemente, primero pensemos que todo esto, una disolución matrimonial, ya sea por divorcio o por muerte, porque también es el momento de en conclusión. La muerte empieza un proceso sucesorio o hay que hacer un proceso sucesorio. Y en el caso del divorcio, un proceso de divorcio. Son procesos, justamente. Tienen sus tiempos. Si bien ahora, o cuando se dictó el código, se hablaba del divorcio express y toda esta historia, que sí, la rapidez está en que, bueno, ahora se acortan mucho los plazos, hay menos formalidades que cumplir, ya no hay 2 audiencias como antes, bueno, se ha acortado mucho. O sea, la sentencia de divorcio medianamente sale con cierta rapidez. Pero después, todo lo que tiene que ver con los bienes, no es que sale tan rápido. No, primero ahí también, tener en cuenta que al momento de divorciarse, las personas ya no tienen que decir más los motivos por los cuales se divorcian. Sí. Se prevé la forma que vos tenés que hacer una propuesta de cómo, de los efectos del divorcio. Si hay hijos menores de edad, cuota alimentaria de régimen de comunicación, y si hay bienes, bueno, una propuesta. Ante el no acuerdo de la propuesta, el divorcio sale, esto que vos decís, sale generalmente en 2 meses, está la sentencia de divorcio, y nos queda el otro paquete que es enorme, que es ponernos de acuerdo. La ley siempre va a promover y la justicia promueve un acuerdo, porque esto es importante. Nadie mejor que los integrantes de esta sociedad saben lo que corresponde, lo que no corresponde a cada uno. Entonces la justicia tiene estas pautas, por eso, pero siempre dice, bueno, pero han podido arreglar, porque es la mejor propuesta. Llegado ¿cuándo se termina, cuándo se rompe esta bolsita que yo decía? En el divorcio, en el fallecimiento de alguno de los integrantes y también en la separación judicial de los bienes, que es una medida de protección, digamos, cuando uno de los 2 cónyuges
puede poner en riesgo esta masa, bueno, uno de ellos dice, bueno, me presento a la justicia y pido que separemos para preservar sobre todo los bienes que hemos construido durante el matrimonio. Que no significa que se divorcien, o sea, no. Siguen casados, pero es un tema exclusivamente patrimonial. Sí, para preservarlo justamente porque el código lo prevé de esa forma. Bueno, y cuando se separan, en esta bolsita tenemos que tener en cuenta que teníamos bienes, teníamos gastos, teníamos deudas, entonces ahí se empieza a hacer la cuenta. Por supuesto, esto que decíamos, siempre está lo ideal es que cada uno haga una propuesta y se logre un acuerdo. En su defecto, hay que tener en cuenta el capital, al capital sacarle todas las deudas, los gastos, los préstamos, los impuestos que se deban, se sacan todos los gastos del divorcio, porque los honorarios también se van a descontar de ahí, y lo que quede se va a dividir por partes iguales, pero después de esta cuenta. Por eso tanto se promueve que se reduzcan al máximo los gastos. Y se tiende a que las partes queden lo más equilibradas posible. Pero hay deudas que lo mismo, y pensando en esto que decíamos recién del sistema de separación de bienes, hay deudas que, aunque haya separación de bienes, lo mismo las van a tener que asumir ambos, que son los gastos de mantenimiento de la casa y del hogar y de los hijos en común. Exacto. Aún de la cuota alimentaria o de los alimentos que le correspondieran a los hijos del otro durante la vigencia del matrimonio. Estos son gastos que vienen a esta bolsa. Sea de régimen de comunidad o sea régimen de separación, estas, digamos, son gastos que se afrontan en común, justamente por un principio que tiene el código, que atraviesa todo el código, que es el principio de solidaridad familiar. Uh-huh. Marce, te propongo que hagamos una pequeña pausa, que ya hemos llegado a la mitad, y retomamos. Gracias a todos, nos encontramos. Ándate cuanto antes, lo más pronto posible. Te doy lo que reclamas por la separación. Llévate ese 50% que me pides, que el último que ríe es el que ríe mejor. No busques abogados, porque no te hacen falta. No gastes tu dinero poniendo un defensor. ¿O acaso no comprendes que no te llevas nada? Que a mí me queda todo lo que tiene valor. Me quedo con los años que a mi lado perdiste, con ese amor que fuiste, pero que ya no sos. Me quedo con aquello que no se da dos veces, con el temor supremo de mi primer pasión. ¿O acaso no recuerdas que de mi tierra virgen fuiste el primer labriego y el primer sembrador? Me quedo con los hijos que de este amor nacieron. Tú te llevas tan solo un cheque al portador. Todo esto te digo que no te llevas nada, y el
paso de la vida me lo demostrará, que a mí me queda todo lo que no se divide, y a vos tan solo cosas, pero por la mitad. Me quedo con los años que a mi lado perdiste, con ese amor que fuiste, pero que ya no sos. Me quedo con aquello que no se da dos veces, con el temor supremo de mi primera pasión. ¿O acaso no recuerdas que de mi tierra virgen fuiste el primer labriego y el primer sembrador? Me quedo con los hijos que de ese amor nacieron. Tú te llevas tan solo un cheque al portal. En el aire, Radio Murialdo, LRJ 212 AM, 1290 kHz y LRJ 417 FM, 90.5 MHz, con estudios en Bandera de los Andes 4404, Villanueva, Guaymallén. Planta transmisora en Maipú, Mendoza, República Argentina. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Bien, acá reviendo un poco lo que hemos charlado, nos parecía también importante aclarar algunos conceptos para que, sobre todo, que les quedara claro a aquellos que nos escuchan, ¿no? Cuando hablamos, dijimos que como es un proyecto de vida en común, obviamente ambos cónyuges aportan a ese proyecto, ¿no? Más allá de lo que dijimos de la titularidad y administración, pero está el cuidado de los hijos, el mantener la casa, el administrar incluso todo lo que hay que comprar para la casa diario, ¿no? La comida o la ropa que se lava, que se plancha. Si tenemos a alguien que lo hace, bueno, a esa persona hay que pagarle. Y hay que darle instrucciones, que por eso también hablan de esto, de cuando uno delega el trabajo, que es lo mismo, o sea, es la misma carga mental que hacerlo. Porque independientemente de que, por supuesto, hay una persona que viene y lo hace, pero alguien le dio las indicaciones, yeah, o alguien hizo las compras de los elementos que necesita esa persona, sea para cocinar o para limpiar. Sí, entonces, sí, ese tiempo, esa carga mental, tiene un valor. El código aclara, Adriana, que hay disposiciones comunes para todos los regímenes. Uh-huh. Habla sobre todo de este deber de contribución y que dice que ambos deben contribuir al sostenimiento del hogar y al de los hijos en común. ¿Cómo? En proporción a sus ingresos, ¿sí? Esto es importante también tenerlo en cuenta porque no va a ser que van a dividir los gastos al 50, claramente, si uno gana más que otro, o uno es el que está trabajando afuera y el otro se está quedando en la casa haciendo toda esta tarea doméstica que, como dijimos, en el 2015 se incorpora que se le considera un valor. Y de hecho el artículo lo dice, porque dice, debiendo considerarse que el trabajo en el hogar es computable como contribuciones a las cargas. Claro. Esto es muy importante porque al momento del divorcio, al momento de establecer las cuotas alimentarias, son también características, tips, digamos, que la ley va teniendo en cuenta al momento de resolver. Otro aspecto importante es los actos que requieren el asentimiento de ambos. Exacto. Que es que ninguno puede disponer
de la vivienda familiar ni de los muebles que se encuentren, ni de los muebles indispensables, dice la ley, sin el asentimiento del otro. Y el que no da el asentimiento y se realizó lo mismo el acto, puede pedir la nulidad de ese acto. Ahora, ¿qué es el asentimiento? Porque no Eso es lo mismo que consentimiento. Hay una diferencia. Claramente. El asentimiento, primero, que es un elemento integrante, perdón, que integra el acto jurídico. Así que si no está, el acto es nulo. Significa que no sirve, digamos, como que no se dio. Y el asentimiento es esa manifestación de voluntad que yo doy para realizar, o sea, que uno de los integrantes da para la realización de determinado negocio jurídico, con conocimiento de las características. Eso también. Cuánto sale, cómo se va a pagar, quién es el dueño. Claro, no es que venga el otro y me diga, mira, tenés que firmar acá porque voy a vender el auto, por ejemplo. Sino que si bien yo no soy el titular, pero yo como cónyuge y que tengo que prestar el asentimiento, tengo que saber, bueno, cuáles son las condiciones de esa venta. Por cuánto lo va a vender, cuándo lo va a entregar. Cómo se lo van a pagar, claro, a dónde va a ir esa plata. No es que yo firmo a ojos cerrados. No, porque aparte esto que vos decías, Adriana, este es el derecho en expectativa, claro, que vos tenés. Entonces, si vos no cuidás de tus bienes, que esto es importante también, cada uno es responsable de lo que hace. Claramente, yo siempre digo esto, en el momento de la vigencia del matrimonio, estábamos basados en una confianza. ¿Sí? Bueno, entonces que al momento del divorcio, la mayoría dice, qué descuidado o qué incrédula. No, bueno, por eso hay que posicionarse en el momento del matrimonio y estar atento a lo que hace el otro. Porque no necesariamente el otro tiene que ser malo, puede ser torpe para algunos negocios. Entonces, yo me tengo que involucrar, porque los dos son parte son dos socios. Entonces, estos dos socios tienen que ver cómo se vende, a quién se vende, cómo se paga. Entonces, el asentimiento es una expresión de voluntad del otro cónyuge que está de acuerdo con el acto, pero tiene que tener conocimiento de todo. Tal cual. Porque si no, podríamos, por ejemplo, pensar en que se vendió un auto y no lo pagó, van a tener que iniciar un juicio para reclamarlo. O los estafó. Bueno, entonces hay que estar atento. Eso por un lado. Y por otro lado, que el consentimiento es cuando, como que yo digo, bueno, sí, está bien lo que está decidiendo el otro. Sí, que tiene más que nada que ver también con, se usa más, digamos así, con los temas médicos, tal cual. O sea, en otro ámbito. Pero claramente, y el código lo ha dispuesto así, porque antes el código viejo hablaba de consentimiento, no asentimiento, si bien se nos explicaba que era asentimiento, no consentimiento. Pero bueno, ahora el código lo menciona como corresponde, digamos, este asentimiento del que no es titular. Porque si fuera titular, bueno, ya cambia la historia. Ahí sí tiene un valor mayor en cuanto que, bueno, soy yo el que estoy disponiendo, soy titular. Pero acá yo no soy titular, está bien. Pero justamente como se trata de un bien ganancial, yo tengo que saber qué va a pasar con eso, cuáles van a ser las condiciones. Y si no estoy de acuerdo, oponerme y decir no, sí, no quiero. Pedir, claro, porque digo, esto es lo que pasaba y por eso es importante que también todos seamos responsables de lo que nos corresponde. Si durante el matrimonio yo confío en la administración del otro, pero que administre por los motivos que sea, porque tiene que ver con la dinámica familiar, lo mismo yo tengo todo el derecho de ir, preguntar, asegurarme, claro, asesorarme y hablarlo con mi otro cónyuge, decir, bueno, no me parece. Incluso es tan importante que el código después te da los requisitos del asentimiento, digo, porque durante la vigencia del anterior se generaron muchas confusiones y situaciones que siempre exponen al vulnerable. Bueno, acá te dice que los requisitos del asentimiento, dice, en todos los casos en que se requiere el asentimiento del cónyuge para el otorgamiento de un acto jurídico, aquel debe versar sobre el acto en sí
y sus elementos constitutivos. Claro, Por ejemplo, en la compra sería el monto básico, claro. el modo de pago, la entrega de la cosa. Entonces, es importante que, sobre todo pensando en esto que veníamos diciendo, que es un modelo que vamos cambiando de la mujer adentro de la casa o fuera de la casa, administrando, disponiendo, bueno, son cosas, pequeños pasos que vamos dando para que las mujeres se involucren en estos temas y puedan decidir también. Siempre pensándolo para bien, no pensemos para mal que el otro la quiere estafar. No, para bien, que por esto que yo te digo, porque por ahí en algún negocio se le puede pasar algún dato a uno y al otro no. Entonces, son socios, van los dos, deciden los dos. Claro, así es. Bien, y como decíamos, no solamente es para la vivienda en sí, sino también que no pueden disponer de los muebles indispensables ni trasladar, porque a veces pasa, ¿no? Que o se quedan instalados, o sea, por ejemplo, que el titular le dice al que no es titular, bueno, te tenés que ir. Exacto. Bueno, y si no te va, le empieza a sacar todas las cosas, sacar los muebles. No, no es así. No es así, está amparado por la ley y hay normas expresas, estas que estamos leyendo, que amparan esta situación. Por lo tanto, frente a un hecho como este, hay que acudir a la justicia para volver a componer la cuestión como debía ser. Porque la ley prevé la protección de la vivienda, Exacto, de los muebles, independientemente de la titularidad de quién. Incluso prevé, para el caso del divorcio, eso cuando ya pasamos al divorcio, esto que vos decís, se separan y quién se queda en la casa y quién se lleva los muebles y qué sé yo, bueno, el código prevé todo un sistema de protección de la vivienda familiar en pos de dar continuidad, sobre todo, por ejemplo, cuando hay hijos menores de edad, darle cierta continuidad independiente del lugar, de la sede, de lo que fue la familia, del matrimonio, perdón, independientemente si era un bien propio o un bien ganancial, durante un tiempo, para poder volver a organizarse. Claro. Y después, no es para siempre, también es importante saber que no está sujeto a condiciones que tenga o no tenga novio o novia, viste que antes que no tenga pareja o no, o sí, claro. Bueno, no, tiene que ver con otras cuestiones, es de preservar ese lugar que fue la sede del matrimonio en algunas condiciones, cuando hay hijos menores de edad, cuando hay situaciones de enfermedad de alguno de los dos, por un periodo de tiempo. Claro, porque pensemos, bueno, el caso de los hijos, está claro. Claro, pero también tenemos los casos de matrimonios de personas ya grandes. Adultos mayores. Y bueno, y puede ser una situación donde haya uno de ellos que está digamos, en una condición desfavorable por cuestiones de salud y que, bueno, no puede ya irse de la casa por más que no sea el titular, por ejemplo. Supongamos que el titular es el otro, el que está sano, y el que está enfermo no tiene a dónde ir. Bueno, entonces la ley que dice, bueno, por un tiempo esa persona va a poder seguir viviendo en el que fuera el hogar conyugal, hasta tanto pueda reacomodarse esa situación. Entonces se fija un tiempo que lo puede impactar. Aparte, todo esto que estamos hablando, por eso es tan importante recurrir al asesoramiento adecuado, al asesoramiento legal adecuado, porque muchas de estas cosas que nosotros estamos hablando, con la ayuda de los profesionales, de los abogados, las partes pueden llegar a acuerdos, decir, bueno, a ver, a veces, por ejemplo, la ley prevé que después del divorcio no hay derecho de alimentos, pero las partes podrían prever, o sea, no lo va a fijar el juez, pero si las partes acuerdan que sí, que o sea, uno de los cónyuges va a pasar al otro una cuota alimentaria por un tiempo determinado o indefinidamente, sí. Bueno, el juez no se va a oponer porque son personas mayores, capaces, libres y lo pueden disponer. O sea, si bien por un lado el código fija ciertas pautas, por otro lado, claro, por otro lado también preserva la autonomía de la voluntad, es decir, respeta que las partes puedan ponerse de acuerdo en estas cosas y es lo mejor que puede pasar, porque yo siempre lo decía en las audiencias,
sobre todo con esto de los bienes. Si un juez tiene que decidir sobre bienes, para poder decidir sobre los bienes, tiene que tener las operaciones que se llaman, que lo mismo pasa en las sucesiones, ¿no es cierto? Y esto que voy a decir vale lo mismo para las sucesiones. Necesita de los dictámenes de peritos, contadores en su mayoría, que digan, bueno, cuáles son los bienes, cómo están los bienes, cuántos salen los bienes, cómo corresponde hacer los cálculos, las actualizaciones. Tal cual, ¿no? Y a veces no solamente son contadores, por ahí de acuerdo a la situación pueden ser ingenieros, pueden ser otro tipo de, digamos, de profesiones. Y estas personas, estos profesionales, sumados los abogados, tienen que cobrar sus honorarios. Uh-huh. Por lo tanto, que esto es lo que decías vos antes, o sea, antes de repartir, tenemos que pagar todo. Y entre eso pagar están los gastos del juicio, que es todo esto, digamos. Entonces, a veces es preferible que puedan discutir entre ellos y ponerse de acuerdo y evitar, porque si vos vas y le llevas al juez un acuerdo firmado por los dos, el juez no te va a decir absolutamente nada. El problema es cuando no se ponen de acuerdo y tiene que decidir él. Bueno, para decidir él necesita de esto. De un montón de pruebas que generan gastos. Exacto. Que por supuesto hay que hacer la aclaración. En las situaciones donde hay hechos graves, como es violencia, como han habido estafas, en el matrimonio, por supuesto, hay que llegar lamentablemente a esas últimas instancias. Pero digo, lo mismo siempre, y esta es otra característica que el código nos trajo, como pautas para tener en cuenta. Siempre está la autonomía de la voluntad. Entonces, las partes siempre van a poder arreglar. Y esto, por ejemplo, lo que estábamos recién viendo, el tema de la atribución de la vivienda. Se puede establecer que sea hasta la mayoría de edad de uno de los chicos, hasta que la mujer vuelva a conseguir trabajo afuera, cuando es gente grande que ya tienen los ingresos muy, muy reducidos, pueden no ponerse plazo. Hay todo un abanico de posibilidades a las que se les puede encontrar la vuelta para que las partes queden más conformes de lo que quedarían en un juicio. Porque en un juicio... Sí, obvio. Aparte que decide un tercero. Ese es el tema. Ajeno a las vicisitudes internas de la pareja. Tal cual. Entonces, los únicos que saben, que vos ya lo dijiste, ¿no? Y yo también lo he dicho millones de veces, los únicos que saben lo que les costó, cuánto les costó, todo lo que sufrieron, todo lo que el sacrificio, es el matrimonio, o sea, los cónyuges, los que estuvieron en ese proyecto. Entonces, bueno, a veces, obviamente, también está bueno esto de que pase un cierto tiempo desde que decidimos separarnos, divorciarnos, porque bueno, que se calmen las aguas como para poder llegar a visualizar todo esto que estamos hablando de manera más objetiva, porque cuando las aguas están turbulentas y bueno, todo lo vemos mal. No, y además, Adri, volvemos al principio de lo que vos decías. Las aguas están turbulentas y hay un gran desconocimiento o una llenada de cabeza de uno o del otro, entonces creen que se puede todo por todo, que me llevo todo, que no, o sea, es desacelerar un poco el enojo, empezar a asesorarse como corresponde para que se aclare el panorama, porque la expectativa es muy alta, porque está basada en errores conceptuales. Sí. Más el enojo, más todas las emociones que genera esto, que genera siempre, yo digo, es mucho dolor, porque independientemente de quién tome la decisión, es doloroso, porque es lo mismo que una empresa que hay que cerrarla, una sociedad que se rompe. Siempre duele, porque se creó para un proyecto y hoy se está frustrando. Y lamentablemente lo viven como una frustración, aunque no es que se frustren ellos en lo personal, digo, se frustró el objetivo, pero lo vivencian de esa forma. Entonces, es importante asesorarse, consultar, esperar que se calmen las aguas y reconocer, como decíamos recién, la ley pone un piso. Cuando las cosas no están claras, aclara la ley. Pero por supuesto
los acuerdos hay que asesorarlos, poner la letra de la ley para que no se generen injusticias y tratar de caminar y trabajar lo que más se pueda para lograr los acuerdos. Por eso es tan importante el buen asesoramiento, Por supuesto. la confianza, digamos, plena en el profesional que me va a asesorar, que me va a llevar adelante eso, que incluso esto de que si cada uno tiene sus profesionales, bueno, que ellos puedan, esos profesionales, dialogar, porque a veces dialogan los profesionales y más o menos van viendo pautas y después la trasladan a los clientes y bueno, y ahí pueden llegar a buen puerto, digamos. Pero hoy en día, todos estos temas que estamos hablando no es, digamos, ir a la contienda y a la pelea, sino buscar de qué manera poder transitar esto más pacíficamente, lograr mayor justicia, porque a veces de la otra forma, no solo el tiempo que se demora, sino que a veces también termina habiendo injusticia porque no están presentadas las cosas como corresponde o en los momentos que deben ser y pasado ese tiempo ya no se puede reclamar. O hay veces que no está la documentación respaldatoria, porque es como yo te decía, durante la creación de esta bolsa, donde fuimos metiendo cositas dentro de esta bolsa, no estuvimos controlando que la factura fuera a nombre de uno o del otro. Entonces, al momento del divorcio hay muchas cosas que, o en las uniones convivenciales, muchas cosas que vos decís, y tenés la prueba, no la tengo. Y bueno, y entonces me voy a lo que, esto que vos decías, el juez que va a resolver, conforme la prueba y conforme la ley. Tal cual. Incluso, en relación a esto, una cosa que hay que tener muy en cuenta y que a veces es como decir, no la tenemos. Si nosotros venimos con un bien, digamos de soltero, y después ese bien lo vamos a vender y con eso vamos ya casados y vamos a comprar algo de mayor valor, es muy importante que en la escritura que se haga o en la documentación que se haga en relación a ese bien quede claro esta situación, que es un bien que venía, o sea, que era un bien propio, que tenía tal valor, ¿por qué? Porque si no se hace esa aclaración, va a quedar como que todo era ganancial, o sea, que ahí no se le va a reconocer que parte de ese inmueble, por ejemplo, X correspondía a un bien propio que yo había traído, digamos, de mi soltería al matrimonio. Entonces, bueno, y esto pasa, porque muchas veces uno no tiene esa precaución. Calculo que los escribanos por ahí tendrán en cuenta esto, no sé, pero es importante que quede asentado, porque si no, no podemos discutir. Es como también pasa, yo no sé por qué, si eso se habrá arreglado, el tema de los títulos de los automotores, que muchas veces figuraba soltero, y vos te fijabas la fecha en que había sido adquirido y el matrimonio y se habían separado y estaba casado, no estaba soltero. Porque es una característica que el registro no revisa. Claro, es una declaración jurada. Es una declaración, yo declaro que soy soltera. Por supuesto, al llegado el momento del divorcio, pero el problema es que si hubiese una de las partes pícara que figura en el título soltero, al momento de firmar, estando aún casados, ¿no? Sí. Va a ir a firmar y es soltero. Es lógico. Se llevó el bien. Después nosotros tenemos una acción para reclamar que se lo llevó, pero digo, hay que estar atentos. Por eso es importante que todas las partes se involucren en los negocios de este matrimonio. Y no es desconfiar solamente, sino esto, ser parte de que decido, que pienso lo conveniente, lo no conveniente, porque si no después vienen las sorpresas. Claro, incluso también esta situación de mujeres que llegaban al proceso de divorcio y decían que no tenían idea de los bienes que tenía el, sí. O sea, bueno, era como que uno decía, pero a ver, sí, bueno, y a veces no hay cómo tampoco remontar qué bienes tienen, porque por ahí son cuentas bancarias, pero que no podemos tampoco saber mucho, o en el extranjero, o que llevan tiempo, que a veces también dicen, bueno, no, ya me cansé de estar esperando. Entonces,
Me guarda estás con tirando eso. una que no quiero arrancar, pero te voy a decir una sola cosa. Generalmente estas cuestiones pasan con las mujeres porque el varón siempre ha tenido asignado la parte de los negocios y de la administración, de la casa, de la familia, por eso se habla de lo público y lo privado. El varón está afuera, la mujer está adentro. Entonces, en esta cuestión que el varón trabaja, compra, vende, como que se maneja libre y solo, no le reporta a la socia qué es lo que está haciendo. Porque a veces, vuelvo a lo mismo, no necesariamente de malo, Sí, sí. sino que es un sistema en el que él se maneja así porque así se ha establecido siempre. Entonces, ahí es donde queda la otra en condición vulnerable de, como vos decís, ¿cómo puede ser que no sepa qué tenían? Y no lo sabe. Y no es algo, una característica que se daba antes, Adriana. Se sigue dando, sobre todo en matrimonios que tienen muchos bienes, donde el varón no cuenta, no le dice a la socia qué es lo que tiene. Entonces, llegan las mujeres realmente que no conocen. Es un tema. Es un tema. Por eso, en realidad, ese tema tiene que ver con lo que ya en otras situaciones, en otras charlas hemos hablado, de el diálogo, la comunicación. Es tan importante, o sea, ejercitarlo y tenerlo en cuenta, porque bueno, si yo empiezo a ver en ese diálogo o en esa comunicación que no es tal, que empieza a fallar, que no me cuenta, y bueno, empecemos a abrir la alarma, algo no está funcionando. Y muchas veces a mí me pasa con varones grandes, hombres grandes, que cuando vos se lo planteás, lo entienden. Entonces vuelvo a esto, no es que necesariamente sea malo, sino que él repite una forma que venía establecida. Cuando vos lo sentás y le decís, mire, si pasa esto, usted tiene que hacer esto. Bueno, yo pensé que no, porque la típica, porque ella se dedica a la casa, yo no quiero que ella se preocupe, yo no quiero que ella se estrese, el estrés de estar en la calle me lo absorbo yo y que ella se quede en la casa con los chicos. Bueno, cuando vos le aclarás algunas cosas, lo entienden. No vamos a hablar de las malas intenciones ni la mala fe. No. Hablamos de la buena fe. Entonces, es un modelo que de a poquito hay que ir rompiéndolo, y las personas que generalmente son las mujeres que no están siendo parte de los negocios, bueno, de a poquito ir involucrándose. Porque este es lo que dijimos al principio, el derecho en expectativa que yo tengo al momento que esto se termine. Bien. Bueno, ya hemos llegado, ya nos pasamos. Siempre, así perdón. Que, bueno, pero creo que lo hemos tocado mayormente lo que pensábamos y hemos tratado de ser claras. Recurran al asesoramiento profesional, claro, y de profesionales que se dediquen a esta parte del derecho, es muy importante, porque bueno, vienen con toda esta mirada que nosotros un poco hemos tratado. Así que bueno, Marcela, te agradezco un montón que has estado ahí al pie del cañón, pese a las vacaciones y demás. El calor. Así que sí, y el calor. Así que bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia. Esperamos que haya sido provechoso. Y bueno, nos encontraremos, si Dios quiere, el martes que viene. Gracias. Gracias a ustedes también. Gracias. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Vale la pena vivir. Vale la pena nacer. Todo lo bello del mundo existe en la vida.
Radio Murialdo le informa la hora. Es la hora 10:04.